Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa de Gen TV. Hoy vamos a hablar de la Argentina real frente a la fantasía que plantea el relato oficial. Vamos a hablar de dos medidas que afectan nuestra economía cotidiana. Esta semana los docentes de la provincia de Buenos Aires estuvieron de paro. Vamos a analizar por qué lo hacen. También hablamos con un economista para que nos explique de qué se trata el congelamiento de precios que impuso el secretario de Comercio Interior. Todo esto en Gen TV. Los docentes de la provincia de Buenos Aires están de paro porque rechazan la oferta del 22% que propone el gobernador de la provincia, Daniel Scioli. Fuimos hasta La Plata, a la Federación de Educadores Bonaerenses, a hablar con su presidenta, Mirta Petrosini. Ella nos explica cómo viven los docentes este conflicto. Mirta, ¿cuál es la situación de los docentes en la provincia de Buenos Aires? Bueno, la situación actual es de público conocimiento, de altísima conflictividad. Esto también terminamos un 2012 muy tenso y con conflictos, empezando quizás por el tema del aguinaldo, allá por julio, cuando teníamos que percibir el aguinaldo y se nos fuera notificado que la provincia estaba en condiciones de realizarlo en 4 cuotas. Obviamente que eso se tradujo en un rotundo rechazo por parte nuestra, de los docentes. Se hicieron movilizaciones, eso se pudo revertir. También teníamos un grave problema, que eran muchos docentes, miles de docentes que no cobraban sus suplencias, no cobraban sus designaciones, es decir, el docente que accedía al cargo, por ejemplo, jerárquico de secretario, director o vice, esa diferencia pasaban meses que no la cobraban, docentes que tomaban módulos, profesores que tomaban módulos, que no les eran liquidados, es decir, una serie de irregularidades que nosotros veníamos reclamando y aún insistimos en esos reclamos, que todavía no está corregido, se va corrigiendo muy de a poco y muy lentamente. ¿Cuánto es el salario básico de un docente? El salario básico de un docente de la provincia de Buenos Aires a hoy es de maestro de grado, 1.598 pesos con 30 centavos. Ese es el básico. Y el de bolsillo es 2.900 pesos. Es decir, unos pesos más, apenas unos pesitos más que el salario mínimo vital y móvil. Se hablaba de dos ofertas que hizo el gobierno de Daniel Scioli, uno del 17 y otro del 22. ¿Ustedes por qué lo rechazan y cuánto es lo que consideran? Nosotros pedimos el 30%, que algún funcionario lo calificó como de una magnitud así manifestado como descomunal, pero estamos hablando de un 30% de un salario de 2.900 pesos de bolsillo. Sí, el gobierno de la provincia de Buenos Aires nos hizo una oferta del 17,8%, entramos, que llegábamos a ese porcentaje a enero del 2014, en comodísimas cuotas. Ahora nosotros los impuestos no los pagamos en comodísimas cuotas, impuestos, tasas, servicios, inflación, que bueno, precisamente ellos la originan y nosotros sí las tenemos que pagar. Después esta oferta, que todavía no llegó porque estaba convocada la paritaria para hoy, que fue postergada para el día lunes, sí mediáticamente se hablaba de que iba a replicar provincia lo de nación. Así que vamos a esperar al lunes, que estamos convocados, a ver qué se presenta allí en la mesa de negociación. ¿Sienten que son rehenes de la pelea entre la nación y la provincia por el tema de los recursos que afecta a los docentes? Mira, la palabra rehén, paro, rechazo, oferta, nosotros lo que decimos es que es algo raro, ¿no? Que tengamos que estar permanentemente justificando las razones de nuestros reclamos, cuando tenemos miles de situaciones que en el día a día nadie lo toma en cuenta. Es decir, somos noticias y tapa de diario cuando viene la discusión salarial, pero no fue noticia quizás cuando también hubo chicos que perdieron más de 30 días en algunos distritos porque la provincia no le pagaba a los transportistas, y son de los sectores más vulnerables. Quizás el hijo de un peón rural que vive en el campo, el auto lo va a buscar para cumplir su secundaria obligatoria.
Así, infinidad de situaciones. Con respecto a la situación de la provincia y nación, sí, es innegable que hay una puja, hay una reyerta y que esto se maneja con humores y entre medio estamos todos. Es decir, es una provincia claramente deficitaria, con un déficit estructural y una asistencia, un auxilio de nación que en otras oportunidades ha llegado y en esta oportunidad es reticente. Entrar a discutir también en términos de prioridad y de previsibilidad, esto no puede suceder, porque los gobiernos son responsables, indelegables de garantizar el derecho a la educación. Entonces, esto era previsible, no es que sucede un hecho nuevo que de pronto los maestros, reclamamos salarios. Esto sucede todos los años, es decir, tiene que haber responsablemente por parte de los gobiernos, para no ponernos a todos en esta situación, la previsibilidad, la gestión, las relaciones, los vínculos que tengan con las jurisdicciones, pero no ponernos en este lugar y encima tratar de por todos los medios de culpabilizar. Porque te dicen, bueno, ¿por qué no negociás con los chicos en el aula? Porque sabemos que todo se relaja, claro, y no tenemos lo que nosotros venimos reclamando, ¿no? El reclamo salarial es una parte. Después, ¿cómo está la estructura edilicia hoy, los comedores? ¿Qué otros problemas tienen en materia de educación? Bueno, nosotros venimos con muchos reclamos salariales, no en términos de incremento y de recupero salarial, que sí, eso es la lucha reivindicativa de nuestros salarios, pero también con esto que te decía, es decir, docentes que no cobraban, una infraestructura que a pesar, si no hubiese habido conflicto de comenzar las clases el 25 de febrero, muchas escuelas no hubiesen podido comenzar porque no estaban en condiciones, porque las refacciones que se tenían que hacer no se hicieron, porque las licitaciones quedaron desiertas, etcétera. Hay un sinnúmero de explicaciones, pero la infraestructura no está dada en muchos lugares. Por lo menos entre 7 y 10 distritos tienen emergencias de infraestructura. El tema también de la cobertura de cargos es un reclamo. También sentimos mucho esto de el tema de los comedores escolares, el servicio alimentario escolar, que se ve resentido en muchísimos distritos, en algunos distritos hasta suspendido porque falta de pago a los proveedores. Es decir, toda una situación que si bien hoy el hecho visible y puntual y mediático es el reclamo salarial, pero nosotros creemos que con esta lucha también vamos por todo el sistema de educación pública provincial, porque, bueno, se nos pide explicaciones a nosotros. Ahora, nadie le pide las explicaciones y que explicite el gobierno por qué llegamos a esta situación. Los invito a escuchar algunos testimonios de maestros que nos explican cómo hacen para llegar a fin de mes con su salario, cuál es la situación de los comedores y el estado de las escuelas. Escuchémoslo. ¿Cómo hacen para vivir con el salario que reciben mes a mes? Y bueno, yo te comento, soy maestra de bibliotecaria, sí. Con un solo cargo, alrededor son de 3.000 pesos libres que te quedan. ¿Eso en mano? Eso en mano, sí, por supuesto, en mano. Por supuesto que la asignación familiar yo no la puedo cobrar porque no suman el salario de tu marido, o sea que necesitas un doble cargo para poder cumplir las necesidades básicas. Y con el doble cargo, depende también cuál tengas, también tenés ganancias que te descuentan, o sea que estás obligado a trabajar más horas. ¿Y con 3.000 pesos cómo haces para cubrir tus gastos diarios? Y ha sido ha sido muy difícil porque estamos con el mismo sueldo durante todo el año, no hay ajustes y las cosas sí suben. La inflación es mucha y los gastos se incrementan y el sueldo continúa siendo el mismo. Yo soy preceptor, tengo 19 años de antigüedad y también percibo un salario de bolsillo alrededor de 3.000 pesos. ¿3.000 pesos con 19 años de antigüedad? Sí, con 19 de antigüedad. Este año cumplo los 20. Sí, y se nota mucho cómo aumentan las cosas y cómo el sueldo cada vez rinde menos. En realidad, con el aumento de la inflación y el 22% que ofrecen, en realidad ni siquiera se equipara el costo de vida con el aumento del sueldo.
Ni hablar la forma en que nos están ofreciendo, que es la escalonada, que más o menos para que la gente tenga una idea, es inclusive la primera cuota de alrededor de 400 pesos y en agosto y en enero del año que viene, o sea, son enero del 2014. del 2014, 84 pesos. Están diciendo que lo que arreglemos ahora no se toca más durante todo el año. Queremos remarcar también que no solamente es lo salarial, sino que también se está reclamando por los comedores, por los proveedores que tampoco cobran. Son muchas, por infraestructura, por muchísimas cosas. No vamos a hacer como nos va a ir con el gas en las escuelas. Claro, no es solamente el salario, sino también las condiciones en las que ustedes trabajan. No, nuestra lucha es mucho más amplia. ¿Cómo hacen para vivir con el sueldo que reciben? Realmente se nos está haciendo bastante difícil porque todos los aumentos que nos fueron proponiendo siempre van por debajo de la inflación. Entonces estamos en una carrera contra el aumento de los precios en lo que es en el quehacer cotidiano, ¿no? Cada día es como que sentimos que nuestro sueldo nos alcanza para comprar menos cantidad de mercaderías y cosas que realmente no son útiles para vivir. Las paritarias van siempre más atrás que la inflación. La inflación está cada día más adelante, sin embargo las paritarias todavía no nos podemos poner de acuerdo para que nos aumenten de acuerdo a que todos pedimos y sostenemos que nos tienen que dar. ¿Qué reclaman hoy puntualmente? Y nosotros pedimos, ellos dan el 22, pero no sabemos ni cómo, ni en qué forma, ni si va a ir a los jubilados, si va a estar todo en negro, pero nosotros queremos mucho más, porque la inflación ya está pasando el 25%, así que lo mínimo un 30%. Es por la misma razón por la que se rechaza que el aumento sea escalonado, porque nos están hablando de que nos van a dar, que van a tratar de llegar al 22%, pero que lo vamos a terminar de cobrar en enero del año que viene, cuando en realidad, bueno, es lo que estamos hablando con el tema de la inflación. La inflación va a pasos mucho más agigantados, para cuando nosotros llegamos a cobrar el 22% de aumento, ya realmente no va a ser... Sí, no. ¿Sienten que son escuchados? No. A mí me parece que no, porque si no darían una respuesta acorde a las necesidades nuestras. Y no es así, no es así. Todavía estamos, hoy había una reunión a las 2 de la tarde, sin embargo ya se pospuso para el lunes. ¿Por así qué, que ¿qué les dijeron? ¿Por qué se pospuso la reunión? No dan explicaciones, no dan explicaciones. Pero así que de un momento a otro cambian las fechas de las reuniones y nosotros seguimos porque no sabemos qué es lo que tenemos que hacer o cómo hacer qué hacer de nuestras vidas, porque así no se puede seguir más. Y en realidad también uno siente como una burla el hecho, porque bueno, todos los años reclamábamos que las paritarias comenzaran en enero o en diciembre, como para uno poder iniciar el ciclo lectivo como corresponde, porque somos docentes de vocación y nosotros lo que queremos es dar clases y estar con los chicos. Y realmente este fue el primer año que adelantaron las paritarias, pero realmente a modo de burla, porque fueron, hoy tenemos reunión, mañana la suspendemos, y jamás se logró un acuerdo y seguimos dilatando en el tiempo. Ya estamos prácticamente a mediados de marzo y esto aparentemente no tiene solución. Entonces es como que tiene hasta un dejo de burla esta situación. Mirta Petrosini, la presidenta de la Federación de Educadores Bonaerenses, nos cuenta qué resolvió en la asamblea y cuál es el plan de lucha para la semana que viene. Ahora el Congreso ha votado 96 horas de paro, más asambleas, movilizaciones, acciones distritales. Eso, bueno, lo vamos en bloque, digamos, facultando al Consejo Directivo. Esto lo vamos a ahora consensuar en unos minutos más con el Frente Gremial y, bueno, vamos a seguir paso a paso y vamos a determinar este plan de acción, estas medidas, en tanto y en cuanto se vaya desarrollando la negociación. Desde ya que si lo que ha trascendido mediáticamente, que la oferta sería del 20-22% en 2 tramos o 3 tramos, es rechazable categóricamente nuevamente, ¿no? ¿Y el lunes con quién se van a reunir? El lunes es la convocatoria paritaria formal, allí está representado la parte empleadora con la parte trabajadora, representada por los sindicatos, siempre está la autoridad de aplicación, que es el Ministerio de Trabajo, la Directora General de Cultura y Educación, representantes del gabinete de provincia y bueno, y los otros organismos también provinciales. Mirta, ¿cuál sería una oferta razonable por parte de la provincia? Bueno, nosotros estamos pidiendo un 30%. La verdad que vamos a esperar
porque también tiene que ver con esto que te decía, esta combinación de recupero del básico y de incremento. Lo que nosotros solicitamos es tener un salario digno, es decir, nos negamos a subsistir. Queremos vivir con dignidad, porque también, bueno, tenemos nuestras familias, tenemos nuestros hijos, tenemos que seguir viviendo, tenemos una vida social y recreativa que tenemos derecho a disfrutarla, por lo tanto queremos vivir con dignidad y no solamente subsistir. Otro de los temas que vamos a analizar hoy en Gente Ve es la inflación y el congelamiento de precios. Si no hay inflación, ¿para qué el secretario de Comercio Interior congela los precios? Para entender de qué se trata todo esto, estuvimos con el economista Martín Tetaz. Él nos va a explicar si el congelamiento de precios ayuda o no a reducir la inflación. Tratamos de entender con vos qué pasa con la economía, qué pasa con los salarios, la inflación. Es muy difícil, es complejo, es un tema complejo de entender, pero en realidad lo que pasa es que son noticias malas las que uno por ahí tiene que dar, entonces la gente quisiera escuchar un mensaje más esperanzador, pero lamentablemente la situación económica es muy complicada. El problema de la inflación, que quizás los docentes en estos momentos y muchos gremios lo ven como un problema de disminución de la capacidad adquisitiva, en realidad se está llevando puesto el modelo económico porque está generando otra serie de problemas. Por ejemplo, está alterando mucho la competitividad de la economía porque al aumentar tanto la inflación está, por ejemplo, muy barato el dólar relativamente, entonces no hay dólares y todos los problemas que hubo el año pasado que vos viste, el problema del cepo cambiario, la mayor parte de los problemas de la economía, de una manera o de la otra tienen que ver con el problema inflacionario y lo peor es que parece un problema que el gobierno no solamente no reconoce, sino que parece no saber muy bien cómo parar. Ahora, ¿por qué no hablan de la inflación? ¿Por qué en el discurso de apertura no se mencionó un tema tan importante que nos afecta a todos? Y porque es parte de un relato, la intención es vender en la cabeza de la gente un movimiento de la economía que no se está creando. Fíjate vos que la comparación que se hacía, la presidenta habló permanentemente de la comparación con el 2003, sí, cuando en realidad su periodo inicia en el 2008, entonces en realidad si viene a dar cuentas al Congreso tendría que contar qué pasó desde el 2008 o qué está pasando en los últimos años, pero todo compara con el 2003 para dar una sensación en la cabeza de la gente de que la economía se está moviendo en esa comparación cuando en realidad está congelada. Hay un aspecto de expectativas que juega muy importante no solamente en el nivel de actividad económica sino también en la inflación y un poco el gobierno está buscando contener esas expectativas, máximo en un año electoral en el cual es tan importante la forma en que la gente se imagina lo que está pasando realmente en la economía más allá de lo que realmente pasa. Claro. ¿Y qué pasa hoy con los sueldos? Están negociando un 20 y pico. ¿Cómo afecta esto al salario del trabajador? No, el problema central es que durante muchos años, por ejemplo, 2010, 2011, típicamente, esos 2 años que te menciono, la economía crecía mucho, entonces, si bien había inflación, la recaudación crecía por la inflación, la recaudación del gobierno provincial y del gobierno nacional crecía no solo por la inflación, sino por el crecimiento económico. Entonces, eso permitía dar aumento de sueldo importantes que compensaban la inflación y en algunos de los casos mejoraban el salario real. Pero el problema es que la economía está parada desde el año pasado, eso se siente muy fuertemente. En el gobierno nacional esquivan esa restricción porque pueden emitir dinero. Claro. Pero en el gobierno provincial, que está limitado en su capacidad para emitir, directamente no puede emitir dinero, lo único que puede hacer es colocar algún que otro bono, entonces al no poder emitir dinero está entre la espada y la pared porque realmente la recaudación no existe. El problema financiero de la provincia de Buenos Aires es en verdad desesperante, entonces con esa situación se ve imposibilitado el gobierno. Fíjate vos que todo el año pasado, en un año recesivo, el gobierno de la provincia de Buenos Aires efectuó un ajuste en realidad, porque el presupuesto de gasto total de la provincia creció solamente 18%, cuando los precios venían creciendo 25%, eso quiere decir que se achicó el sector público de la provincia de Buenos Aires el año pasado, que es lo contrario de lo que todos los libros de texto te dicen. Mirá, cuando estás en un momento malo, el gobierno tiene que empujar. Y fue exactamente lo contrario que lo que hizo porque realmente la situación financiera es desesperante. Entonces, fíjate que coincidentemente con eso aparece la primera propuesta de Scioli a los docentes 17,8%, que es una falta de respeto realmente y encima escalonado. Es una falta de respeto, pero que es coincidente con lo que viene incrementándose el gasto público del año pasado porque Scioli tiene una brecha de 15.000 millones de pesos en la provincia de Buenos Aires que no se la da a nadie. Entonces, si no aparecen esos 15.000 millones de alguna parte,
lamentablemente tiene que cerrar de alguna manera. Ya los proveedores no están cobrando, la obra pública está paralizada completamente en la provincia. Hay muchos proveedores que están cobrando en bonos. O sea, esto que la gente dice, se vienen los patacones, bueno, ponele el nombre que quieras vos, pero ya se vinieron. Hay un montón de proveedores del Estado que hoy están cobrando en bonos. O sea, ¿Ya los pesos? Los pesos se acabaron. Entonces el gobierno provincial, como no puede emitir pesos, emite bonos. Compromisos a futuro, patea la pelota hacia adelante, que bueno, si la economía se recupera, patear la pelota hacia adelante es una buena idea, pero si la economía no se recupera, lamentablemente no tiene solución, y entonces esta última oferta que hace el gobierno del 22%, ya parece difícil de cumplir. Yo realmente, si me preguntás cómo van a pagar el 22%, no sé, porque no lo tienen para pagar ese 22%. Tampoco satisface a los docentes, obviamente, porque está muy alejado de la realidad. Claro, porque además está alejado de la realidad por dos vías. No solamente que no cubre el 25% de inflación, sino que además el impuesto a las ganancias para buena parte de los docentes, se está dando la paradoja que los docentes masivamente están entrando a pagar impuesto a las ganancias, cosa que no pasó nunca. Le preguntamos al economista Martín Tetaz qué consejo nos da para proteger nuestros bolsillos de la inflación. Vamos a ver lo que nos cuenta. Por supuesto depende de cada uno, ¿no es cierto? Sí. En el caso y depende de los niveles de excedentes que tenga cada uno y depende de la actividad que tenga cada uno. No hay, lamentablemente, en Argentina muchos instrumentos financieros. El otro día en Twitter teníamos un debate con varios economistas a ver quién encontraba un instrumento financiero que le ganara a la inflación, y el debate duró más o menos 3 horas y ninguno encontró ningún instrumento financiero que le ganara a la inflación. O sea que acá la discusión no es ganarle a la inflación, sino cómo hago que la inflación me quite menos, ¿no? Y entonces, bueno, hay muchas soluciones. Si vos sos un ahorrista pequeño, quizás un plazo fijo no te va a tapar toda la inflación, pero te va a cubrir un 16%. Igual vas a perder, pero vas a perder menos. Lo primero que no tenés que hacer es quedarte con la plata abajo del colchón. Entonces, un plazo fijo es una solución parcial. Aumentar el abastecimiento de productos que sabés que van a consumir y sabés que van a aumentar es otra solución. Entonces, productos no perecederos que podés ir almacenando es otra solución parcial. Sí. Formas alternativas de capacitación, por ejemplo, para los docentes. A mí me interesa mucho que cada trabajador invierta en lo suyo propio, porque cuando uno dice, ¿qué otro negocio puedo hacer? Mirá, vos por ahí ves un negocio que le va bien, pero le va bien porque esa persona está en ese negocio hace muchos años. Vos invertís en ese negocio y no te va a ir bien a vos. Entonces yo lo que recomiendo es que no hagan experimentos raros, menos en esta circunstancia de la economía, como está la economía, zapatero a su zapato, que cada uno invierta en lo que sabe hacer. Vos sos docente, por ejemplo, entonces lo que te recomiendo es que te capacites, que inviertas en capacitación. ¿Qué instrumentos usás? Vos necesitas una notebook, vos necesitas, los chicos que están grabando necesitan una cámara. Bueno, entonces inviertan, chicos, en cámara, inviertan en notebook, inviertan en cosas que les sirvan para trabajar. Hay que fortalecerse en estas condiciones adversas, invirtiendo en lo que uno sabe. Te pasa otro tema que tiene también relación. Moreno congeló los precios en los supermercados. ¿Esto Sí. ayuda a la inflación? Bueno, es una solución parcial que puede ayudar a la inflación si viene acompañada de otra serie de medidas. Típicamente tiene que contenerse fuertemente la emisión monetaria. Pero hay un problema, porque fíjate que charlábamos antes, yo te decía que el gobierno cerró el año con un déficit fiscal de 55.000 millones. Sí. Eso contando la plata del ANSES a su favor. En realidad el Tesoro Nacional cerró con 78.000 millones de déficit, que es una cantidad de plata muy importante, es prácticamente el 10% de la recaudación de impuestos de todo el gobierno nacional. Entonces, al gobierno le está faltando plata, y lo que está haciendo el gobierno, como tiene cerrado el acceso a los mercados financieros, y sobre todo a los mercados financieros internacionales, es emitir dinero. Y esa emisión de dinero, darle a la maquinita para crear billetes nuevos, lo que está haciendo primero es que se acaben la letra de los billetes. Ya la gente está recibiendo los billetes de 100 pesos con la letra de denominación Z. Entonces, primero se están acabando las letras, pero están emitiendo muchísimo. Entonces, esa emisión de dinero que excede a la cantidad de bienes que hay en la economía, obviamente genera mucha inflación. Entonces, no te alcanza a comparar los precios, porque lo que está generando, que la pregunta que se hace todo el mundo acá, es qué va a pasar el día 61. Todo el mundo dice, bueno, está muy bien el control de precios, tuvo éxito, de hecho frenó la inflación en el mes de febrero, sobre todo la inflación en alimentos, venía acelerándose, se había acelerado en enero fuertemente y se contuvo un poco en febrero. Ahora, la pregunta del millón es, bueno, ¿qué pasa el día 61? ¿Qué pasa el 1 de abril cuando suelten esto? ¿Los comerciantes van a ajustar los 3 meses juntos que no pudieron ajustar antes? Bueno, y la respuesta a eso depende de qué haga el gobierno con el resto de las medidas. Y en lo que somos por ahí un poco escépticos, o por lo menos yo soy escéptico, es que no veo que el gobierno esté siendo razonable y teniendo en cuenta
el excedente de dinero que está inyectando en la economía, veo que siguen emitiendo dinero, entonces eso me hace pensar que el congelamiento va a durar 2 meses y cuando suelten la olla a presión, bueno, van a, sí, no sé si explotar, porque acá estamos acostumbrados a que en Argentina cuando las cosas andan mal explota todo, ¿no? Por ahí no explotar, pero sí que se acelere la inflación, sobre todo en segundo semestre, cuando no haya congelamiento, o que el gobierno, viendo el problema que va a tener y viendo cómo vienen las elecciones, decida prorrogarlo. Entonces, cuando vaya llegando hacia el final, más o menos trate de prorrogar el congelamiento casi hasta las elecciones para llegar con una inflación contenida. Lo que pasa es que es una solución que no resuelve el problema de fondo. Se estaba hablando de congelarlos hasta que se resuelvan las paritarias, ¿puede ser? Bueno, claro, pero ese es un poco una cuestión de expectativas. Quieren bajarle la expectativa a la gente para que las paritarias pidan un poco menos, pero vos para eso, la paritaria lo que está tratando de pedir es que primero recomposición, porque esta es una cosa que hay que decir. Las paritarias no piden aumento. La gente dice, los docentes están pidiendo 25% de aumento. No están pidiendo aumento. Lo que están pidiendo es la recomposición de lo que les quitó la inflación el año pasado. Entonces, el año pasado la inflación te quitó un 25%. Vos lo que decís es, bueno, primero devolveme el 25% que me sacaste el año pasado por la inflación y después seguimos discutiendo. Entonces, por más que el congelamiento de precios, aun cuando fuera exitoso, no resuelve el problema hacia atrás, que es el 25% que ya te quitaron. Pero es verdad que si fuera exitoso frenaría los reclamos hacia adelante probablemente, entonces las expectativas de la gente respecto a la inflación bajarían un poco. Lo que pasa es que la gente se está dando cuenta de que con el congelamiento solo no alcanza. Llegamos al final de nuestro programa. Gracias a los invitados por las notas que nos dieron y a ustedes por estar del otro lado. Acuérdense que si nos quieren escribir, lo pueden hacer a gentv@partidogen.org. Nos vemos el próximo viernes en un nuevo programa de Gente B. Viernes 20 horas por metro. Chau.